¿Y la cooperación en política de seguridad europea se va a hacer con Estados Unidos o frente a Estados Unidos? Bueno, la política de seguridad europea yo creo que se hará con Europa, con los países de Europa y más ahora contando con los nuevos países que se han integrado. Es evidente que en función de las circunstancias del área de operaciones se hará con Estados Unidos o al margen de Estados Unidos. No creo que se haga nunca contra Estados Unidos, entre otras cosas porque la Alianza Atlántica está ahí, los dos orillas del Atlántico pertenecen a una misma alianza defensiva que es la OTAN y hay quien defiende o quien preconiza que muchos de los países que se han integrado ahora en la Unión Europea son casi más atlantistas que europeos. Entonces se hará con Estados Unidos o al margen de Estados Unidos, pero no creo que contra Estados Unidos porque no tendría sentido. Alguien dijo en alguna ocasión, siempre es muy importante la precisión en el lenguaje. Entonces alguien en alguna ocasión comentaba que el terrorismo cuando estaba lejos, pues bueno, se llamaba conflicto o se llamaba guerrilla y cuando estaba cerca se llamaba terrorismo. Las fuerzas de coalición en Irak se están enfrentando a terroristas islámicos o a resistentes iraquíes. Están enfrentando a todo. En principio se enfrentaron al ejército iraquí. Una vez derrotado el ejército iraquí, la mayoría de la resistencia que hubo contra las fuerzas de coalición fueron núcleos de resistencia iraquíes. Al fin y al cabo lo que ha habido ha sido una ocupación y es más que probable que restos del ejército iraquí levantaran núcleos de resistencia. No hay que olvidar que, bueno, pues algo parecido se hizo en España en la guerra de independencia contra los franceses. Al hilo de ese enfrentamiento de núcleos de resistencia, de la falta de organización y de estructura política dentro de Irak, han surgido grupos terroristas, muchos de ellos excombatientes de Afganistán, que han introducido las tácticas terroristas contra las fuerzas de coalición. O sea que hoy podemos hablar que hay grupos de resistentes, que podemos considerar resistentes, restos posiblemente del ejército de aquí dentro del área sunnita y otros grupos que son realmente terroristas que han aprovechado la situación iraquí para iniciar acciones importantes contra Occidente. Y la Escuela de Frankfurt y el movimiento neomarxista decían que las causas del terrorismo estaban directamente ligadas a las condiciones socioeconómicas. Las causas primeras del terrorismo yo no me atrevería a buscarlas así de golpe, pero indudablemente el terrorismo tiene o se mueve por las mismas razones que se mueve cualquier otro mecanismo de relación política. El terrorismo se mueve al final por razones políticas y las razones que sustentan cualquier tipo de política son básicamente económicas, relaciones de poder y la necesidad, relaciones de poder en el sentido Foucaultiano, es decir, mi verdad es la que enfrento a la tuya y la que intento imponer mi verdad, y al necesitar imponer mi verdad necesito definir un enemigo. Básicamente son razones políticas que posiblemente desde esas razones para movilizar masas se pueda utilizar en las situaciones socioeconómicas, situaciones de marginalidad, planteamientos religiosos, pero que son mecanismos de movilización de masas mucho más que razones profundas que muevan al terrorismo. Y profesor, si el 20% de las ONGs islámicas están controladas por grupos terroristas islámicos y estos a la vez están conexionados con grupos terroristas de otros países que a la vez están conectados con la mafia internacional que se dedica a la extorsión, al abuso, al tráfico de drogas, de armas, ¿podemos llegar a la conclusión de que el terrorismo es un gran negocio? No, yo creo que no. Yo creo que si se da, y se da el caso de que efectivamente algunas ONGs islámicas, incluso hace poco se decía en algún sitio, incluso donaciones caritativas de grupos musulmanes se deriven hacia grupos terroristas, que haya grupos terroristas que aprovechen el narcotráfico para conseguir elementos de material y este tipo de cosas, yo diría que el negocio de este tipo de cosas es un instrumento que utilizan los terroristas para poder realizar sus acciones.
No creo que el terrorismo sea una mafia, sino que utilizan a la mafia como instrumento para poder conseguir sus elementos de acción. Y pues a causa de todas estas circunstancias que estamos hablando, ¿usted no cree que el miedo se puede instalar en los ciudadanos y impedir un poco la convivencia pacífica y el punto de vista de la Europa? Hay una frase típica que es que el miedo es libre, y evidentemente pues una barbaridad como la del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, o el 11 de marzo en Madrid, crea una sensación de agobio y de miedo en los ciudadanos. Pero el problema no es tanto el miedo, que el miedo es algo superable y algo analizable racionalmente y que nos lleva a adoptar conductas racionales pues para evitar peligros, para no exponerse. El problema es que se puede crear una auténtica paranoia, ya no solo en los ciudadanos, sino incluso en departamentos determinados del gobierno. Algo de esa paranoia se vivió después del 11 de septiembre en Estados Unidos, y que ha ido desembocando pues a la caza del musulmán en un momento determinado. Algo de esa paranoia se pudo percibir después del 11 de septiembre, perdón, del 11 de marzo en España, muchísimo menos marcada que en Estados Unidos, y el problema es que esa paranoia se proyecte a decisiones que supongan posturas radicales frente a la población musulmana o frente a determinadas actitudes o acciones de los musulmanes, como pueda ser la religión, la prédica de los imanes, o el simple hecho de el ciudadano de origen musulmán que se encuentra uno por la calle. Y profesor, antes usted, hablando del terrorismo, yo le quería preguntar, ¿cómo se combate el terrorismo? ¿Se puede combatir el terrorismo? ¿Se puede acabar con él? Porque en una conversación anterior decía, por el terrorismo no se combate con aviones. ¿Cómo se combate? Acabar con, yo no me atrevería a decir que se puede acabar con el terrorismo. Evidentemente el terrorismo es una de las lacras, más que una lacra, es una de las auténticas amenazas reales que tiene al menos la sociedad occidental hoy, y lo que estoy seguro es que no se combate con las Fuerzas Armadas. Cuando se habla de guerra al terrorismo, creo que es un error. Se debe hablar o de lucha o de combate, y evitar la palabra guerra en el sentido militar de la palabra guerra. Evidentemente, una célula de Al-Qaeda que esté alojada en un barrio de Madrid, como puede ser Leganés, no lo podemos combatir ni con carros de combate ni con aviones de caza. La lucha contra el terrorismo, habida cuenta de que se aprovechan de las condiciones de la propia globalización, le hace Internet y este tipo de cosas, habida cuenta de que pueden manejar flujos de capitales, también dadas las circunstancias de la globalización, habida cuenta de que esos flujos de capitales pueden estar establecidos en paraísos fiscales, pues el terrorismo se combate básicamente con sistemas policiales coordinados entre los países, sistemas de inteligencia coordinados entre países, sistemas económicos. Se pueden localizar flujos de capitales pertenecientes a los terroristas en paraísos fiscales y en sitios parecidos, y con presión diplomática hacia los estados que de alguna forma puedan estar o puedan haber estado apoyando a los grupos terroristas. La utilización de las Fuerzas Armadas quedaría reducido en todo caso a misiones específicas de apoyo a las fuerzas policiales, a las fuerzas del orden, en cosas muy concretas, como podía ser vigilancias de tendidos eléctricos, cierre de una frontera en un momento determinado, o este tipo de cosas, o control del espacio aéreo en un momento, pero serían misiones de apoyo a los sistemas policiales y de orden público.